Reporte 100. Es jueves, a esta hora, el espacio del Colegio de Sonora, y está con nosotros la doctora en educación, Amanda Mota Castro. Ella es profesora de posgrado en educación de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil. Ha investigado el tema de raza y género en contextos latinoamericanos y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Amanda, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y tú? Muchas gracias, muy bien. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué podemos entender por raza y qué podemos entender por género? Bueno, pues empiezo por te decir que gracias por invitarme a estar aquí hablando con ustedes, con mi español fatal, pero un gusto hablar con todas y todos que nos escuchan. Sí. Pues, entonces, raza es un concepto como social y político, y entonces pues es necesario una mirada ahí para los contextos latinoamericanos, porque en general las personas que traen los trazos negros y los trazos indígenas, en general, están como más mal amparados por las políticas públicas, los toca más la violencia y más la falta de acceso a medios de salud, y pues entonces por ahí empezamos, ¿no? Sí. Y género igual, una construcción como social que va a nos decir cómo tenemos que ser, ¿no? Cómo debemos ser hombres y cómo tenemos que ser mujer. Y toda esta cosa nos trae como muchos problemas en Latinoamérica, que es un espacio del mundo muy desigual, el más desigual, ¿no? El continente más desigual. Ahí estamos, y esas cosas pues sí tienen mucho que ver con todo, con violencia, con lo que ya le decía, como falta de políticas públicas y acceso. Sí, en ese sentido, Amanda Mota Castro, usted ha investigado el tema de raza, el tema de género, y pues no les ha ido muy bien en Brasil en este tema de racismo. Brasil, con un presidente de ultraderecha como Jair Bolsonaro, pues se acrecentaron estas divisiones, tal como ocurrió con Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump, que bueno, busca nuevamente un segundo mandato, o buscará nuevamente la candidatura presidencial por el Partido Republicano Donald Trump, y que recientemente se reunió con grupos racistas, y también en el contexto en donde el presidente de México, López Obrador, habla de que en nuestro país también hay un profundo problema de racismo, y también los grupos de ultraderecha que se han reunido en México, los grupos neonazis en la Ciudad de México que se han reunido también con este tipo de banderas. ¿Por qué por qué los electores optan por opciones de ultraderecha? Les pasó en Brasil, aunque ya cambiaron a Lula, pero ¿por qué un país opta por una postura de ultraderecha que trae estas problemáticas de racismo, de discriminación, de no aceptación de las migraciones y un concepto tradicional del género? Pues bueno, es una buena pregunta, y ya te empiezo a decir que no tengo todas las respuestas para estas cosas. Sí. Lo que paso de decir es que el gobierno de extrema derecha es terrible, algo así pues que pasó en Brasil, y no podríamos creer cuando salió el resultado de la elección 2018, no podríamos creer, así pues estábamos como, pues no es posible, ganó la extrema derecha. Entonces ahí, con esta cosa toda del gobierno de extrema derecha, sí tenemos en Brasil ahora muchos grupos nazis, incluso
en la semana que pasó, ingresó un chavo en una escuela con una ropa con símbolos de nazis y todo, y tacó balazos en muchos estudiantes. Y estas cosas no pasaba en Brasil, eso, casi no pasaba. Era como una cosa pues así muy lejos, y cuando vimos en la tele algo en periodismo, era pues de los gringos y nada más. Y ahora sí está pasando en Brasil, porque los discursos de odio que el gobierno de Jair Bolsonaro impulsiona en Brasil nos lleva a un caos completo de violencia y de discursos de odio. Además, en Brasil, Bolsonaro liberó las armas, que es una cosa que estábamos casi 20 años que ya no teníamos la liberación para la compra de armas. Entonces, ahora en Brasil se puede pasar en una tienda y pues puede comprar, no me recuerdo si 6 o 8, pero ahí te sale ya armado y todo. Entonces, pues, ¿por qué las personas pues eligen, no? El presidente, un hombre así pues demasiado racista, demasiado sexista, demasiado clasista, y que tiene la violencia en el discurso y muy fuerte, incluso en Brasil? Las periodistas y los periodistas han sufrido como muy ataques del gobierno. Entonces, pues te cuento que la iglesia en Brasil tiene una influencia muy grande en la política. Entonces, ahí la extrema derecha está con las manos juntas con la iglesia, y pues esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Se va a pasar en otras partes, ¿no?, de Latinoamérica, pero sí en Brasil la iglesia tiene mucha influencia, y la iglesia desde el principio, ahí en 2018, estaba como haciendo todo el apoyo y hablando para la gente en la iglesia que tiene que hacer el voto en las elecciones por Bolsonaro, y si la gente lo hizo. Entonces, pues es una cosa pues que tenemos que poner sobre la mesa. Además, Brasil sí es un país muy racista. En general, la gente dice, pues no, en Brasil no pasa nada, en general lo que pasa es nada más que los gringos que tienen racismo, pero sí, Brasil tiene un racismo muy fuerte. Y las personas afro-brasileñas en general no están en lugares de poder, vive en lugares en zonas como muy periféricas, que no tiene muchas cosas así como el gobierno tendría que regalar a las personas. Entonces, pues por ahí van las cosas. Pienso que esas dos cosas es un punto importante. Uno, la iglesia, ahí dando todo el apoyo para la extrema derecha, y dos, el país, que sí es un país muy racista, y encontró como un discurso muy agradable en el discurso de la extrema derecha, que pues son contra las personas racializadas. Sí, y la elección, el resultado muy dividido, es decir, prácticamente una mitad votó por Bolsonaro y la otra mitad votó por Lula da Silva. ¿Hay perspectivas de que la situación con la llegada de Lula cambien en Brasil? Ay, pues sí, ojalá. Tenemos mucha esperanza de que vamos a tener un país como más tranquilo, con mucho menos discurso de odio, mucho menos ataques a las personas negras, a las personas LGBTs, las mujeres. Entonces sí estamos con mucha esperanza ahí. 1 de enero ya ingresa Lula en
en la presidencia. Y pues sí, te cuento que la elección en Brasil fue pues terrible. Ganamos por 2% nada más. Entonces estaba como muy fuerte toda la división, y todavía no ganó el Jair Bolsonaro, pero sí todavía es muy fuerte en Brasil. Y tiene muchos grupos que están hasta hoy como contestando y poniendo demandas en las elecciones para hablar que pues no está bien, y por ahí vamos. Pero sí, logró Lula ganar la elección. Hice muchas alianzas políticas. La más grande alianza que tuvimos nosotros desde la redemocratización, desde que salieron los militares del poder, ¿no? Porque en Brasil tuvimos como más de 20 años de dictadura militar. Entonces Lula sí logró hacer como una frente amplia para sacar ahí del gobierno el Jair Bolsonaro. Sí. Entonces pues sí logramos. Sí, Amanda Mota. Sí, Amanda Mota Castro, doctora en educación. ¿Qué es lo que usted hace en el Colegio de Sonora aquí en México? ¿Qué relación tiene con el Colegio de Sonora? Pues bueno, te cuento que venía a México para hacer una instancia de postdoctorado, sí, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM Xochimilco. Entonces, pues ahí estoy a investigar las redes feministas en Latinoamérica y cómo estamos a nos organizar para pues lograr cambios desde una América Latina muy desigual, y también con esta cosa de la extrema derecha por todos lados, ¿no? Sí. Y entonces me invitó la doctora Mercedes del Colegio de Sonora, que es como una investigadora, para hacer una conferencia hablando un poco sobre raza, género y también toda la cosa que pasó en Brasil, ¿no? Entonces, pues ahí conocí Sonora, me encantó la ciudad, me encantó el desierto y la paisaje, pues muy bonito. Y entonces, pues ahí empezamos, la doctora Mercedes y yo, un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, seguramente la doctora Sonora va en Brasil también, en algún día, para nos ponernos a trabajar más juntas. Entonces, hace un trabajo muy bien hecho en la ciudad, que es como hablando de la violencia contra la mujer y también de los grupos buscadores de madres que buscan sus niñas, ¿no? por el feminicidio. Entonces, pues ahí estaba yo con ella, me invitó ella y fue pues tremendo, me gustó mucho y un placer estar en Colegio de Sonora. Le agradezco mucho, doctora en educación, profesora de posgrado en educación de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil, que haya estado con nosotros para platicarnos sobre esto que pasa en su país. Amanda, gracias, estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Muchas gracias, y pues aquí estoy siempre. Muchas gracias. Gracias. Es el espacio del Colegio de Sonora, es una profesora que tuvo una estancia en el Colegio de Sonora, que tiene una estancia académica en el Colegio de Sonora, platicándonos un poco de lo que pasó recientemente con las elecciones de Brasil. Reporte 100.